Estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Especialmente bienvenido porque vienes de América, ¿no? Bien hallado porque, sí, efectivamente, ya sabes lo duro que es el jet lag y ayer llegamos mi esposa y yo a las 5 de la mañana desde Bogotá, donde tuvimos que pasar una noche por causa del cambio de vuelo de una compañía a otra, de Avianca a Iberia, porque antes de ayer pues terminamos la reunión de pastores en La Paz, ¿no? En La Paz y por la tarde pues nos fuimos a Bogotá haciendo escala, ¿no? Y al día siguiente pues antes de ayer salimos para Madrid. Toda la noche robada, porque yo no duermo en un avión. Esas horas que se ganaron al ir, luego se pierden al volver. Es así, ¿no? Y bien, la verdad es que el Señor nos da fuerzas, porque esto no es humano. 3 países, yo estaba pensando países que actualmente están en la esfera del mundo de la izquierda, con gobiernos complicados, ¿no? Tanto Guatemala como Colombia como Bolivia están en una situación complicada, pero bueno, nosotros estamos para servir en esos países. Sí, además, bueno, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero no en cuanto a la complacencia con el pecado de ninguna manera, porque la manifestación de Dios es sorprendente para los que no entienden el corazón de Dios. Sobreabunda la gracia en aquellos que, habiendo caído en el hoyo más terrible de maldad y de pecado, se arrepienten. Porque esa es la gracia de que puedan tener el don del arrepentimiento. Y en esos se manifiesta el perdón de una forma total, y después se manifiesta el poder divino para ser sanados, liberados y bendecidos, ¿no? Pero en aquellos que persisten en pecar, es curioso, se manifiesta la justicia de Dios, y como el país en general está pervertido casi de la cabeza a los pies, pues la justicia de Dios es tremenda, contundente. Por ejemplo, en Colombia había una sequía brutal y estaban aterrados, porque no un país como Colombia, súper desarrollado. Y con una agricultura impresionante, no solamente la coca, claro, sí. La caña de azúcar, es tremendo. Es inmenso el Producto Interior Bruto, agrícola, ganadero, pero también en todos los sentidos, ¿no? Es un país que, si no fuera por la corrupción, sería de primer orden. Pasaría a países europeos enseguida. Pero la maldad tan tremenda que hay allá, y especialmente dentro de la Iglesia, o sea, pues ha producido esa maldición de la sequía, que está muy tipificada en la Biblia, cuando hay corrupción, perversión sexual mezclada con brujería y con idolatría, y con codicia, ¿no? Esos 3 demonios gigantes, ¿no? Entonces, pues tuvimos una experiencia increíble en el culto general que hicimos en una iglesia amiga, ¿no? En Bogotá. En Bogotá. ¿Tú te enteraste? No. Bueno, pues eso fue justo antes de salir a La Paz.
el día antes. Estuvimos 3 días, llegamos de Guatemala a Bogotá y 3 días en Bogotá, ¿no? Y en el último de los 3 días tuvimos un culto general, ¿no? Antes tuvimos un desayuno de pastores en la Casa de España y, bueno, varios programas, reuniones de obreros, programas de... En fin, pero en ese culto general, que había pastores y todo, pues estaban muy interesados debido al desayuno anterior, pues denuncié bien claramente: ustedes están sufriendo una maldición bíblica, que es la sequía, ¿no? Como está pasando en Cataluña, o sea, sí, así de claro, y no se dan cuenta, no se enteran de nada, porque creen que yo les cambio hablo climático... a los pastores en Andalucía y en Cataluña, digo, poneros de rodillas. Claro. Y dice, pero ¿tiene que ver con nosotros la sequía? Pues precisamente. ¿Por qué en las religiones, especialmente la católica, sacan a los ídolos esto y lo otro para que llueva? Porque saben que hay un problema, porque los demonios saben cómo funciona el mundo espiritual. Claro que no llueve, aunque saquen a las imágenes, ¿no? Generalmente. Si Dios lo quiere, no llueve, vamos, está clarísimo. Y si hay palabra profética, que como la de Elías, no lloverá si no es por mi palabra. Y no llovió 3 años, o sea, hasta que ya la misericordia de Dios se manifestó, y entonces Elías oró y llovió. Bueno, pues el caso es que, denunciando esa maldición justa, hay maldiciones justas, o sea, vamos, es que Caín fue maldito justamente por matar a su hermano, vamos, solo faltaba. Y Dios maldice y bendice, eso está claro. La vida no es buena suerte o mala suerte, es bendición o maldición, es gracia o desgracia. ¿Quién es el desgraciado? El que está rechazado, fuera, y el expulsado pecado, de la gracia. El pecado lleva en sí el castigo implícito, a no ser que haya gracia de Dios que paralice las consecuencias, ¿no? De lo que siembras cosechas. El caso es que después de denunciar las causas de la sequía de Colombia y de cualquier parte del mundo donde se produzca, ¿no? Porque la lluvia es una expresión de la gracia de Dios, está clarísimo. Todo fue hecho por el agua, a través del agua. Y Deuteronomio 28 lo deja bien claro, ¿no? Exacto. Y bueno, pues hice un llamamiento, vamos a pedir perdón a Dios por los pecados de Colombia, en los cuales estamos todos involucrados, porque vamos, de cuando me acuerdo yo de Colombia, para poder orar por Colombia, pues la verdad es que voy a ser sincero, hasta que no he llegado allí no había orado por Colombia, yo qué sé, en años. Está la realidad. Y por lo tanto hay una falta, hay una, lo que se llama por omisión, una omisión. Sí, una desidia, ¿no? Claro, entonces, que no es voluntaria, que no es tal, pero siempre somos cómplices en pequeña medida. Y como sacerdotes, especialmente los que están allá, vuestra responsabilidad es cubrir espiritualmente este país. Claro. Y si no lo estáis haciendo, hay una consecuencia que el diablo toma ventaja y viene la maldición, ¿no? Entonces, claro, yo proclamé que Dios me ha dado, entre los dones inmerecidos que me ha concedido, tú sabes, uno de ellos es la lluvia, que llueva o que no llueva. Según en el Espíritu, pues proclamo palabra profética de que así sea, ¿no? Y entonces dije, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. En Colombia, especialmente la Iglesia de Colombia, claro, ¿no? Y que nos perdone. Prosperidad, G12, etcétera. Claro, todo lo que es el amor al dinero, que es lo que en realidad es el mamón, el dedo gordo es el pecado principal. Y después el haber cedido la autoridad a Jezabel, o sea, vamos, es que las mujeres son las que se multiplican como pastoras, e incluso van de profeta y apóstol, o sea, esto es impresionante, ¿no? Y los hombres, pues, oye, al fútbol o a negocios bueno, pues a disfrutar del confort de que la mujer se lleve toda la carga en la iglesia, ¿no? Y después, bueno, orando, ¿no? Pues proclamé que iba a llover. Antes de orar, vamos a orar, pedir perdón a Dios y vamos a invocar la misericordia de Dios, la gracia con lluvia.
porque es que me había llovido en los demás, o sea, en Guatemala sin pedirlo, o sea, tú sabes que una de las señales que me acompaña por la gracia de Dios y sin proclamarme nada, es algo que Dios concede cuando quiere a quien quiere, no como quiere, sin mérito humano. Y entonces, después de pedir perdón, pues invoqué la misericordia de Dios y clamé, unido a Cristo en el cielo, y todos me acompañaron, todos, claro, levantando las manos, pidiendo agua, agua con verdadera angustia. Y bueno, pues terminamos el culto, nos despedimos, y esa noche llovió y llovió y llovió y llovió. Y después al día siguiente nos marchamos a La Paz y siguió lloviendo en Colombia, o sea, pero el impacto fue grande. Lo que pasa es que tú sabes cómo es el ser humano, ¿no? Sí, cuando... Muchos dirán qué casualidad, ¿no? Sí. Este miró la meteorología y se enteró de que iba a llover. Yo qué sé lo que dirán. Otros se olvidan enseguida, ¿no? Y algunos pocos pues toman nota, sí, y crecen. En Colombia sí que hay una iglesia comprometida, hay buenos pastores que están comprometidos, pero son pocos. Son muy pocos, poquísimos. Más bien pocos, no poquísimos. La verdad es que la mayoría pues están muy metidos en prosperidad, la teología de la prosperidad, otros en salmos. Sí. Y teologías, y historias, y el pueblo... Y no tienen compasión por los pobres, y bueno, Colombia está en la decadencia. Cuando entran los zurdos, pues... de hecho... la decadencia económica se produce inmediatamente. El cultivo... de gente que tiene los rebeldes de izquierdas es que realmente hay un pueblo que está pasando necesidad, y entonces es fácil levantar ese pueblo dándole promesas que aunque sean falsas: vamos a defenderos, vamos a tal, sufrimos con vosotros. Luego, cuando están en el poder, si te he visto no me acuerdo, pero es lo que hacen, y como hay necesidad, la gente escucha ese mensaje, ¿no? En lugar de decir, oye, vamos a buscar la prosperidad de Dios en las vidas y el país va a ser diferente, ¿no? Claro, el tema es que cuando gobierna la derecha, pues toda la publicidad y todo el esfuerzo titánico, y sobre todo por el nuevo orden mundial que quiere devastar, no quiere crear el caos, el pánico para dominar por el miedo. Por eso está ahora con el cambio climático, que como claro, atemorizando que nos quedan pocos años, que la tierra se va a calcinar, que bueno, una pasada, ¿no? Antes fue con la pandemia, con las guerras. Bueno, el caso es que va a haber guerra mundial, que va a haber guerra atómica, que no sé qué, siempre. Y entonces en esa publicidad ofrecen lo que tú dices, ¿no? Las soluciones drásticas que parecen verdades, pero no lo son. Y cuando gobiernan, pues inmediatamente huye el capital y empieza a sufrir el país un declive de inversiones, un declive de libertad económica, y empiezan las compañías a echar de empleados, y empiezan y claro, ahí ya se justifican los gobiernos zurdos en decir, ¿veis cómo nos han dejado el país? Es mentira. ¿O qué? ¿Cómo está el país? Necesitan pobreza. Los zurdos necesitan pobreza, claro, para poder potenciar su clientelismo. Y por eso crean la Internacional, ¿no? Recordemos la Internacional. El proletariado, la lucha del proletariado. Arriba los parias del mundo, en pie famélica legión. Así empieza la canción internacional. Gracias a ellos, ¿no? Y bueno, pues la gente, como efectivamente
entra en la mayor parte de la población, empieza a perder capacidad no solo el capital, sino sobrevivir. Que la motivación de prosperidad desaparece cuando dice, da lo mismo que trabajes que no trabajes. Papá Estado te va a cubrir. Te va a bendecir. Entonces, solamente sobrevivir. Vagos. Entonces, pero castran la iniciativa, castran, porque no te dejan, además, te ponen toda clase. Lo primero que hacen es el control burocrático, ¿no? De tal manera que, venga, cantidad de trabas ahora mismo en España, por ejemplo, para iniciar cualquier proyecto agrícola o ganadero. Vamos, prepárate, tienes la intemerata. Al contrario, los que están cerrando constantemente, pero constantemente. ¿Por qué esta huelga de tractores en Europa? Pues porque han burocratizado las cosas de tal manera con la excusa del cambio climático, sí, sí. Para arruinar. Para tener una huerta necesitas un ingeniero agrónomo. Sí, como mínimo. Y luego, pues, análisis de la tierra, análisis de no sé qué, la palabra, en fin, ya pues, tienes que hacer una cátedra universitaria para... Y, en conclusión, pues, las consecuencias son la gracia o la desgracia, ¿no? Y no cabe duda de que nuestro trabajo es concienciar a los ciudadanos de que sin la gracia de Dios no hay nada. Y primeramente la Iglesia, ¿no? Tenemos el Congreso, el lema de los congresos de este año. A veces nosotros no sabemos por qué se elige. Y cuando se está eligiendo encima tenemos esa debilidad de decir, pero luego el Señor siempre acierta en darnos un mensaje que es puntualmente importante, ¿no? Y vírgenes sensatas, es decir, una iglesia ungida, llena del Espíritu Santo, moviéndose en el mover de Dios. Y empezamos con el primer congreso, ha sido Guatemala este año, ¿no? Guatemala es un país con orgullo evangélico. Es el peor de los orgullos, sí, el religioso. Pero es que es así. Y 60% de la población evangélica, macroiglesias. Y ayer nos pasa un informe, el director nuestro ahí en Guatemala, nos pasa un informe de cómo está el país. 60% de pobreza. Es decir, 60% de población evangélica y 60% de pobreza. No encajan, ¿no? Niños abusados, creo que era un 38%. Empiezas pum. Dices, ¿cómo puede ser un país que lleva tantos años proclamando la gracia y la bendición de Dios vive en desgracia? Y nosotros hacemos un análisis y decimos, el problema está en la Iglesia. Igual que en España el problema está en la Iglesia, que somos un 1%, en un sitio donde proclaman 60%, tenía que ser un país de bendición tan tremenda, que han recibido bendición de Dios porque tomaron decisiones buenas y Dios les bendijo, pero no está la Iglesia cumpliendo con la labor que le corresponde. Ese es el tema, por eso el lema de vírgenes sensatas, con aceite en la lámpara, son aquellas que tienen esa unción y ese poder de Dios, ¿no? Que es simbolizado, claro, en el aceite, que incluye la manifestación de la fe y del amor, que son los frutos, y en caso de la fe, fruto y don, ¿no?, del Espíritu Santo. Y sin embargo, pues no hay verdadera fe, hay fe religiosa, claro. Hay fe histórica. 40% analfabetismo, es que es impresionante. Sí, no, en Guatemala estás hablando de... Y no hay verdadera fe porque a lo que hay es una fe evangélica, y en este caso hablamos de un neoevangelio, es decir, una corrupción del verdadero evangelio con las levaduras viejas del mamón, de la superfe, de la prepotencia, de la levadura de Herodes, de
creerse superiores, de creer en endiosarse, especialmente los pastores, ¿no? Y luego el pueblo, pues, servil, adorando al pastor, ¿no? Y sin conocer al Señor, ¿no? Y bueno, y los pastores en una deformación total de lo que es la bendición, es decir, que para ellos tener avión particular o tener toda clase de lujos, esos son los derechos de los sacerdotes, de tener lo mejor por ser los escogidos. Es terrible, ¿no? O sea, en una palabra, es tan repugnante para el corazón de Dios, que es mucho peor que la tibieza. La tibieza, sin duda, apesta y produce vómitos a Jesús. Y las vírgenes sin aceite es como la sal sin sabor, que no sirve para nada. Entonces Dios permite que esa sal sea pisoteada por los mulos que simbolizan los demonios, ¿no? Y esos insípidos, esos tibios son vomitados, son echados fuera. No está Cristo con ellos, ya lo estuvieron con Cristo. La iglesia de la Odisea, el Señor está fuera, de la Odisea, ¿no? Pero es que la iglesia de la Odisea une todos esos esas perversiones, las une todas, de la codicia, la tibieza y del orgullo y entonces pues, no es de extrañar que la desgracia se manifieste primero en la iglesia. Claro, el juicio empieza por la casa de Dios, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues pastores que han muerto, me he quedado asombrado. La cantidad de pastores que han muerto en el COVID. En La Paz, 3 pastores hermanos, los tres hermanos de carne, ¿no? De madre y pastores, los 3 murieron, solo ha sobrevivido uno, los 4 hermanos pastores, que lo vi en el desayuno de pastores, ¿no? Pero es una cantidad, y luego divorcios de pastores que se divorcian, una pasada, algo increíble. ¿Y para qué vamos a hablar de los hijos pródigos de los pastores? Vamos, es raro el pastor que tenga a su hijo. Eso es excepción. El pastor que tiene a su hijo en la misma visión que el padre y buscando vivir en integridad, y es rarísimo. Entonces, nosotros que también ya tenemos algunos casos de hijos pródigos, aunque como hablamos antes de marcharme, que el Señor rompe las estadísticas con nosotros, sí, porque no tenemos pastores divorciados dentro del ministerio, que yo sepa. Y bueno, puede haber alguno que vino divorciado. En su vida pasada estaba divorciado y luego puede ser pero que se haya divorciado después de ser confirmado como pastor. No creo. No, o sea, eso no existe. Que esté dentro del cuerpo. Entonces sí que tenemos en cambio hijos pródigos de pastores que están dentro. Pocos, pero algunos. Pero es que lo que he visto es algo terrible. Y eso, ¿qué significa? A lo mejor ni siquiera se dan cuenta esos pastores porque siguen teniendo buenas cifras de diezmos y de ofrendas y siguen teniendo pico de oro, y que se creen que eso es unción. Tener pico de oro, convencer, multiplicar los simpatizantes y los creyentes. Eso no es unción. Unción es multiplicar los discípulos, los obreros. Eso es unción, ¿no? Y unción es santidad, sobre todo. Eso es unción. Y palabra viva, no logos, no rema. Los que tienen mucho logos son loros, pero que no producen realmente un cambio interior en las personas, producen un cambio mental, una educación. Y esa es la gran tragedia, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú dices, llegamos a Guatemala y es Guatepeor cada año. Y sin embargo, esa es la gran sorpresa, ¿no? Tuvimos el desayuno en Guatemala, que es tradicional de cada año, y acudieron, pues, no sé, igual 80 o 90 pastores, además de empresarios. Y
muchos de ellos ya amigos de Remar Guatemala, que está consolidada como una fundación de misericordia, con los niños especialmente, aunque con todos, ¿no? Y desde el punto de vista de la reunión fue un éxito tremendo en cuanto a, bueno, y eso que ya conoces como, pues, como el Señor me guía a compartir, y sobre todo presentando el libro de palabras proféticas, ¿no? Pues contundente con las causas y los efectos. Claro. Vemos los efectos, ¿dónde están las causas? Pues, Sí, ¿cuál es el motivo por el cual las situaciones por el cual Dios no envía bendición, ¿no? Y la verdad es que los resultados que tuvimos en cuanto a respuestas de puertas, abrieron puertas y bueno, hubo una reacción sorpresa, porque claro, es que la palabra profética, cuando llega al corazón, el avisado ve el mal y huye, claro. Es decir, que produce una advertencia, produce un toque a la conciencia, cuando menos, ¿no? Y después tuvimos los mensajes del Congreso, el viernes y sábado. Sí, porque el domingo estuviste en una iglesia que te invitaron también, ¿no? Cada año me invita a esa iglesia, que es una iglesia amiga, sinceramente, son verdaderos amigos. Pero es a pesar de que... Es una iglesia que tiene arraigo, que es importante dentro de... Sí, bueno, de hecho, fue en su original casi más de todas las iglesias, de la mayoría de las iglesias, ¿no? Muchos que tienen ahora ministerios relevantes salieron de esa iglesia. Y bueno, pues le ha quedado un remanente de esa iglesia que lo pastorea, pues un amigo, ¿no? Un pastor amigo que estuvo con nosotros en un congreso en España. Y que me invita a predicar sabiendo que además pues puede venir el cuchillo bien afilado, y suele venir, o el hacha en este caso. Qué curioso que la predicación que el Señor me dio fue Cronos o Kairos, ¿no? Sobre el viajar en el tiempo, ¿no? ¿En qué dimensión viajas? En el Cronos o en el Kairos, ¿no? Claro. Porque viajamos, queramos o no, viajamos. ¿En el griego o en el divino, no? Entonces, no, en el Kairos, en el tiempo de Dios, es decir, en esa dimensión eterna ya, en la cual resulta que, fíjate tú, puedes cambiar de ir como una tortuga coja en el Cronos a ir a la velocidad de la luz, como Felipe, que de repente el Espíritu Santo lo agarra y lo lleva delante del etíope, que estaba en un carro leyendo Isaías 53, ¿no? Y no entendía, y entonces, bueno, pues Felipe cumple la misión de mostrarle la revelación de que está hablando del Mesías, de Jesús, y cómo había muerto y resucitado, y entonces lo entendió rápido, se le abrió, el Espíritu Santo le abrió a alguien que estaba tan anhelante, había recorrido kilómetros, y fíjate tú, desde Etiopía para ir a la fiesta en Jerusalén. Y entonces, bueno, pues apareció una charca y le dijo que me puedo bautizar, si quieres, bien puedes. Y allí lo bautizó, y después desapareció otra vez. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo viajó? ¿Cómo experimentó? Pues lo mismo que Pablo de repente dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, el caso es que me vi en el cielo. ¿Te imaginas? Para llegar al cielo de Dios, que está fuera de todo este cosmos sujeto a velocidad espacio-tiempo, es pasar del espacio limitado al infinito. Y es pasar de la velocidad de tortuga coja a la velocidad de Dios. Imagínate a la luz, 300.000 kilómetros por segundo, significa que puedes dar 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. Entonces, que eso lo fantaseó, ¿sabes? ¿No? Superman, sí. Y acabó una silla de ruedas, ¿no? Entonces, es increíble. Entonces,
nosotros hemos experimentado situaciones así, en alguna manera, ¿no? En cuanto a que resulta que con una palabra el Señor hace lo que cualquier religioso no consigue en 100 años o en 10 años de repetir sermón, ¿no? Y yo ya sabes que tuve una experiencia hablando en lenguas mientras conducía, ¡pum!, me fui para arriba, ¿no? Y vi ahí una multitud alabando a Dios y me quedé extasiado y volví a mi cuerpo y me preguntaba si estoy conduciendo, ¿no? Entonces, claro, son situaciones muy peculiares y especiales, pero en la medida en que eres como un electrón que queriendo vivir en el espíritu saltas de una órbita a otra, pues así resulta que recibes el emuná, la fe, recibes esa inyección de superenergía de Dios y subes a una órbita superior que pasas del Cronos al Kairos, ¿no? Entonces, claro, automáticamente cuando vas experimentando más el Kairos dices, yo no quiero salir de este viaje. Claro. Pero claro, después con la limitación corporal, porque andamos en parte por sí, porque por fe y en parte ese por vista. vuelo no hay jet lag, puedes de un lado a otro sin problemas físicos, pero el Señor nos mantiene en debilidad, sí, porque Él sabe lo que así hay que hacer. Y bueno, fue realmente impresionante. Bueno, tú sabes, a mí me gusta cuando predico, si el Señor me lo permite, poner a los oyentes entre la espada y la pared y que decidan, ¿no? Y es curioso cuando la palabra le pone a uno entre la espada y la pared, no hay más respuesta que ponerse de pie. No te vas a poner sentado cuando estás contra la pared con la espada. Y en el llamado a un testimonio de aceptar la espada y aceptar a Cristo, pues siempre todos se ponen de pie. Claro, luego resulta pues que ya sabes, quitas la espada porque se va el espadachín. Y muchos dicen, madre mía, ¿dónde me he metido? No sé qué, ahora cómo se lo digo a mi mujer, ahora cómo hago esto, ahora cómo tomo esta decisión. Pero bueno, siempre añade el Señor a su iglesia a los que han de ser salvos. Yo sé de algunos ministerios obreros en Guatemala que en relación con nosotros reformaron su realidad en la iglesia. Hombres como dice nuestro director allí, ¿cómo es? El presbiterio. El presbiterio, ¿no? El previsterio, pero esa se confunde. Se ha metido ahí en una repetición lingüística de esa palabra trastocada. Pero bueno, ya empieza a decir bien presbiterio, sí. Y hay algunos que han sido confrontados con el Señor y ha habido cambios en sus ministerios con respecto a la responsabilidad que tienen sobre el país en el que están. Pues dicen, no, mi única responsabilidad es mi iglesia. Mentira. Tu responsabilidad es el país en el que estás y poder llevar la gracia y la bendición allí. No, los que el Señor me trae a mi iglesia, eso es mi responsabilidad, ¿no? Hay pastores que dicen, mira, en mi municipio, todo el municipio es mi congregación. No es mi local de culto, sino que tengo la responsabilidad de por lo menos empiezas por tu barrio y luego la ciudad, ¿no? Y bueno, tú sabes, allí casi nadie hace campañas evangelísticas en la calle, ¿no? Pero nosotros tuvimos nuestra campaña en la acústica. La acústica, ya la conoces, es en una plaza donde hay multitud de vagabundos, etcétera, a pesar de que está al lado del Palacio de Gobierno y de todo, pero es un centro neurálgico donde abundan los drogadictos y los maleantes, ¿no? Y tuvimos, como siempre, la campaña allí en la acústica. Curiosamente, tuve que llegar con la soga al cuello porque un atasco impresionante. Guatemala para ir de un lado a otro es terrible, la ciudad. Y entonces llegar
estaban ahorrando el tiempo con alabanzas, testimonios, no sé qué, y llegar y subir arriba a lo que Dios diga, ¿no? Y bueno, pues sí que pude compartir y hubo respuesta también de muchas personas, ¿no? Me acuerdo del lema de la campaña, esclavo o libre, ¿qué quieres ser? ¿No? Claro, estaba lleno de esclavos aquellos, es que es el hombre que no está en la libertad de Cristo, es un esclavo, aunque ni se da cuenta de las cadenas que tiene, ¿no? Y lo que sí te digo es que es un gozo inmenso, un disfrute glorioso el servir a Cristo y predicar su nombre y también ver a los hermanos, ¿no? La verdad es que hemos disfrutado. El equipo que hay en Centroamérica, ¿no? Sí, bueno, están unidos. Y Norteamérica también. Estaban todos los pastores de Centroamérica y de México y de México Estados Unidos, y ¿no? de Estados Unidos. O sea, el hermano de mi mujer, Ángel Coso, que les sugerimos que fueran, sí, y fueron a Guatemala desde Miami. Tuvimos una convivencia preciosa, ¿no? Todos los días comiendo juntos y, bueno, tenía no sé cuántas, varias reuniones de pastores estuve compartiendo y ellos haciendo preguntas y fue muy hermoso el viaje, ¿no? En los 3 países. Guatemala, pues al estar tantos pastores allí juntos, pues fue precioso. En Colombia tuvimos la reunión del pastor de Colombia con Antonio, el de Ecuador, y con Carlos, el de Venezuela. No había más países representados. Pero en cambio, y bien, fue Colombia, nos quedamos asombrados de cómo está construyendo un macroedificio de 2.000 metros cuadrados. Es que tenemos un buen equipo también allí, ¿eh? Sí, hay un buen equipo en Colombia. Sí. Y esforzados y bueno. Y estaban, sí, los pastores de las ciudades de Colombia, eso sí. Igual que en los demás países, los pastores locales de distintas ciudades, de Medellín, de Cali, en fin. Y tuvimos también 2 reuniones de pastores en Bogotá, comiendo juntos en nuestra central, y mucha armonía, mucha comunión. O sea, eso que hacía ya no sé cuántos años que no iba a Colombia, me parece que a La Paz había faltado 3 años, antes iba todos los años, y ahora había faltado 3, entonces el 4 pues he podido ir, pero a Colombia pues había faltado 6, sí. O sea, y el resultado ha sido un crecimiento interno muy fuerte y un testimonio a los demás ministerios y a políticos, a empresarios importantes, ¿no? Que claro que se asombran, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya esta prosperidad económica de crecimiento en cuanto a más edificios, más hogares, más maquinaria, bueno, la empresa que tenemos principal en Bogotá de fabricar escobas siempre no da abasto. Por eso estamos comprando otra máquina para que pueda crecer, una máquina de esas de China de inyección de plástico. De inyección de plástico para hacer las escobas de plástico. Y después en La Paz, extraordinario. Estos hermanos de La Paz, John y su mujer, y su hijo que volvió discipulado y casado, que tienen un bebé, que están como locos, con la hermanita que estuvo, hija Marta, de Luis. Con Marta. Marta, que estuvo tanto tiempo en Inglaterra, pues bueno, están felices, una bendición impresionante, ¿no? Y allí sí que nos juntamos, estaba Miguel Mate de Perú, estaba también Antonio de Ecuador, y el único que faltó fue Carlos de
de Venezuela porque más complicado. Y también faltó el de Bogotá, porque ya habíamos, Gustavo, sí, que porque ya habíamos estado en Colombia. Y fue muy hermoso poder ver en lo alto, más alto, que casi no puedes respirar, del alto. Sí, en Vialcha o eso, ¿no? Algo así, no, sí. no. Viacha es otra cosa. Ah. Viacha es donde tenemos el primer campamento. Sí, hay otro sitio que era como la torre o algo así, el castillo. Sí, se llama eso así, es ¿no? en el castillo. Ese es eso no la es en el picota. alto, es otro alto. Otro alto, sí. Que está más paralelo. Alto, 300 y pico metros más alto. Que el así que pasa de 4.000 ¿no? metros de altura. Pues allí es increíble porque es solo mujeres lo que hay. Y una de ellas casi no sabe leer ni escribir. Y bueno, pues ha sido la que John ha dejado que tomara el control de las obras de construcción en cuanto a, y con información pues continua, y John visitando, no el pastor, pero es una mujer valiente, esforzada, y ahí están construyendo un edificio para 50 mujeres, con niños, con habitaciones con baños, de 4 plantas, claro. Pero un tremendo edificio, ¿no? Lo tienen ya todo lo fundamental, ahora falta, ya sabes, el relleno, ¿no? O sea, sí, lo que es las luces y todo, la electricidad, la fontanería. Agua, todo, no, falta mucho. Y fue una gozada ver esa construcción que ya habíamos hablado, diseñado antes de la última vez que yo había estado. Y después están construyendo 2 casas para familias ¿cómo se llama esa ciudad? No sé, no es Oruro, es, bueno, porque claro, estamos en varias ciudades. Sí, sabes, sí, Cochabamba, Santa Cruz. En Cochabamba, 2 casas para familias. Y después, impresionante, ¿no? Con una ayuda de subvención importante y aporte de Remar España, pues está construyendo en Viacha, en el Alto, donde habíamos comprado un terreno muy grande. Sí. Ya habíamos construido. Sí, ahí hay una granja modelo. Sí, hay 10 carpas gigantes, sí, que nos financió, ¿cómo se llama la petrolera española? Bueno, pues Repsol, que somos clientes de Repsol, y nos financió las carpas solares. Allí están produciendo verduras, pero con una calidad y un control de personas que nos colaboran, técnicos, ¿no? Y los chicos que están allí en un centro grande que construimos hace tiempo, fue una construcción preciosa para marginados. Bueno, pues ahí ahora están terminando la construcción de una nave, 2.000 metros de nave, una logística para Reciclamanía. Y bueno, pues es increíble ver construir, ¿no? Sin parar en Bolivia, ¿no? Y también, pues, estuvimos en la casa donde se ha alojado y se ha cambiado el pastor John con su familia y con otras familias, una casa preciosa que pudimos comprar con la aportación de Remar España. Porque la otra estaba en alquiler y era caro, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un acierto, vaya edificio que hemos comprado, ¿no? Por supuesto, en todos los lugares, las reuniones de congresos, lleno total, ¿no? En el cine, ex Cine Murillo, que esta es nuestra central de Cuerpo de Cristo en La Paz. La Paz, sí. Pues estaba lleno a abarrotar, ¿no? hasta las gradas, ¿no? Y que yo no lo había visto así nunca, ¿no? Entonces, claro, han pasado, como he dicho, 4 años hasta que he vuelto, ¿no? Pero se ve un crecimiento
constante en todas las áreas de nuestro Y es curioso que no solamente la Iglesia respeta a Remar y la reconoce como una autoridad espiritual, sino que también las autoridades civiles, que son gente de izquierda, muy de izquierda, pero que nos respetan tanto y nos apoyan en la labor que estamos haciendo, que es que bueno, que en lugar de ponernos pegas, porque ven el resultado del trabajo que hacemos, ¿no? Y también que les respetamos. Nosotros sí. Somos muy confrontadores contra el pecado, pero no contra las personas, ni contra los pecadores, y menos las autoridades políticas, aunque no estamos ciegos y denunciamos la injusticia sin atacar al que la causa, no al que hace la injusticia, porque eso es asunto de Dios. No somos jueces, no somos, ¿cómo decirte?, fiscales, ¿no? Sí. Condenadores. Entonces, pero por eso precisamente nos respetan más todavía, encima, porque cuando confrontamos al pecado, es más, damos prioridad al pecado de la Iglesia, claro, que es el más grave, porque el pecado de los incrédulos pues, hacen lo que saben hacer, pero la Iglesia sabe hacer una cosa buena y hace el mal, o sea que ahí es donde hay yo diría, un dolo, una culpa mucho más grave y por tanto hay que ser muy severo con eso, ¿no? Sí. Como Cristo. Sí, el Señor hizo lo mismo. Claro. Se pone delante de Pilato y lo trata con respeto al asesino y bueno, representante de un imperio dominante y sin embargo lo trata con respeto. Y luego cuando habla con los fariseos, con los... Se llama hipócritas, sepulcro blanqueado, o sea, es a los que más... Sin embargo, ni siquiera nosotros tenemos el llamado de Dios de calificar cómo son los falsos apóstoles, los falsos profetas que se multiplican. Aunque en la predicación que personalmente, el lunes, yo escuché la predicación del lunes, hablaste de los falsos profetas. Sí, pero no especificando quiénes son. Claro, por supuesto. Cuidado que algunos son falsos profetas, no sigan su Es que es terrible la oleada de falsos profetas y además ya estaba avisado por Jesucristo. Al final de los tiempos se multiplicaron. Todos los apóstoles avisaron también. Sí. Y entonces, pero sin llamarle directamente a uno, al falso profeta por su nombre, llamarle tú eres un falso profeta, o salvo que... Por las características, sí marcaste características. Sí, pero no personas. Pero no personas. No sí. personas, no, eso, como decir, el que tenga oídos para oír, oiga. Y a él, si su conciencia le dice, pues está hablando de mí, como pasa muchas veces, mira como Dios me conoce, ¿no? Entonces... porque no puede ser que les profetizan paz y yo digo, miren, ustedes están en la única capital del mundo que se llama La Paz y aquí no hay paz. Unas manifestaciones violentas, porque encima tú fíjate cómo es la situación. El presidente actual era el brazo derecho de Evo. Y como Evo no consigue dominarlo, porque él dice, oye, déjame que yo ejerza mi tal, y no consigue dominarlo, pues está manejando las huestes populares a base de grasa, porque él tiene su imperio de coca donde vive, con un helipuerto para él, con una autopista para los camiones de todo el tráfico de coca, con la connivencia de Colombia y Venezuela, imagínate tú y anteriormente de Ecuador, que ahora con el cambio... Chile y Argentina también. Claro, oye. De hecho, Evo pero eso ya está más lejos. Pero Evo estuvo refugiado en Argentina. Pero ahora les ha fallado el nuevo presidente de Ecuador, que está tomando nota del éxito tan tremendo que ha tenido el de El Salvador,
que ha vuelto a arrasar, que ha arrasado en las elecciones con un 80 y tantos % de resultado. La población le ha apoyado. ¿Por qué? Porque ha transformado el país de ser lo más violento de toda América a ser un país... Y proclama la bendición de Dios, y no sé si será real. Si es la de Alá o es la de Jesús, pero ya, bueno, lo sabemos. Pero él dice, nos tenemos que humillar delante de Dios y pedimos la bendición de Dios, y hay... Bueno, algún pastor que está también apoyando, y hay gente cubriéndole espiritualmente. Nosotros, en El Salvador, que al principio, al ver nuestros chicos tatuados, se lanzaron a por ellos. Pero luego, cuando vieron el testimonio... Y nos ha apoyado, el gobierno actual nos está apoyando la obra de Remar. Y nos han dado algún premio y algo de apoyo económico también, que no habíamos tenido nunca en el país, ¿no? Es así. Entonces, pues te das cuenta de cómo Dios está actuando, ¿no? Y bueno, pues en esa reunión de pastores que has mencionado sobre los falsos profetas que hablan de paz y paz y paz, engañan a la gente, ¿no? La paz va a ser lo mismo que escuchamos en Guatemala, va a ser el faro de luz mundial y no sé qué, de avivamiento. Claro, una ciudad sentada sobre un monte, ¿no? Como están a 4.000 metros de altura. Y resulta que una violencia tremenda, porque el que era su brazo derecho, que es el presidente actual, que curiosamente en la anterior cena del hotel donde solemos hacer cena cada vez que voy, y que aunque no voy, los años que no he ido también han hecho, porque es ya un hito. Bueno, pues estaba sentado en la mesa cenando conmigo, con nosotros, con autoridades, etcétera, el cónsul de España. Que era el vicepresidente entonces, ¿no? El cónsul de España, el embajador de España, era el ministro de Economía. Ministro de Economía. Bueno, pues ahora que está gobernando, el Evo está atacándole, pero de una forma brutal. Y suelta los aymaras comprados y sus huestes que están engrasadas, unos tapones, nuestros hermanos de Santa Cruz tardaron 2 días para llegar al Congreso, o sea, algo alucinante, ¿no? Haciendo rodeos, bueno, yo qué sé. ¿Y dónde está la paz? Aquí, ¿dónde está la paz? Y es que ustedes pues no acaban de subir a los montes. La última vez hablamos de subir a los montes y atar a todos los brujos y espiritismos que hay en todos los montes. Están ocupados por brujos en Bolivia, ¿no? Y entonces, como Jesús subía a los montes a orar y a pelear contra los demonios y a recibir la gracia del Padre, y luego bajaba al valle a triunfar, ¿no? Bueno, pues lo hicieron 1 año. ¿Y qué pasó? Que cambió el gobierno. Cambió el gobierno. Pero no siguieron haciéndolo, ya dijeron, ya está, ya tenemos a una presidenta cristiana, no sé, un desastre, porque luego encima esta mujer se juntó con estos trepas religiosos, que son los que enseguida se meten para ver cómo, bueno, pues se empoderan o consiguen puestos y economía, ¿no? Total, que otra vez bomba para abajo, porque ¿qué se han creído, no? Dice Dios. Y entonces pues lo tienen crudo porque es muy difícil de reaccionar. Los pastores están tan atados con prejuicios complejos y con su reino eclesiástico, y más aún su reino familiar, en el cual tienen unas luchas. Tienen unos altares que no es el altar de Dios, ¿no? Pero bueno, esperamos que Dios siga haciendo su maravillosa obra y rompiendo pues todas estas barreras y tropiezos y bueno, de hecho, en lo que respecta a nuestro ministerio, sí que está haciendo una extensión impresionante, ¿no? Es decir, que ese aceite de las vírgenes sensatas
realmente está ocurriendo, ¿no? Se está multiplicando además, sí, ¿no? Como sabemos... Como el aceite de la viuda. El aceite de la viuda con dos profetas mayores, Elías y Eliseo, ¿no? Se repite el milagro para dejar bien claro lo que es... mientras hay vasijas... crecimiento en el Espíritu, porque el aceite simboliza el Espíritu Santo. Entonces, tuvimos bautismos del Espíritu Santo en La Paz, en el Congreso, muy fuerte. Hubo una manifestación poderosa en el último culto del domingo, y muchas jóvenes, muchos chicos y algunos mayores recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y hubo una respuesta de más de 100 personas para ir a misiones, que yo ya sé que después se puede traducir en que 10 vayan a misiones, o pueden ir, porque muchos de esos emocionalmente dicen sí, como Pedro, pero luego... ¿Pero personas de remar o de fuera? No, algunos de fuera, no había en la iglesia muchos asistentes de fuera, aunque muchos son miembros del cuerpo de Cristo que no vienen a remar. Es que hay un equipo, todos los que llevan alabanza, etcétera, son ya pues de la radio, nuestra congregación, pero no viven en remar. Entonces, pero yo vi que ese anhelo tan grande que tú sabes me consume, el celo de tu casa me consume, pues a mí el celo de obreros me consume, ¿no? Pues me quedé contento sabiendo que esperaremos una buena remesa de misioneros desde Bolivia, ¿no? Que ya han venido que muchos, ya hay unos cuantos, sí. Hay unos cuantos, ¿no? Y también, pues de Guatemala, de Colombia menos, pero bueno, menos, porque no hay comparación. Colombia, que está empezando a tener un proceso de decadencia por el zurdo, los zurdos. Por el petro. Pues ese proceso ya lleva mucho tiempo produciéndose en Guatemala y en caída libre desde hace años, y en Bolivia igual, porque aquello no ha cambiado. En cambio, todavía están muy tiesos y muy duros y muy potentes en Colombia. En Colombia es un país este país bendecido por Dios se pone a la cabeza del mundo. Sí, tanto Venezuela. Europeos. Venezuela era también un país muy orgulloso, ahora está quebrantado. Total. Y Colombia todavía está pendiente de ese quebrantamiento, ¿no? Sí. No es lo mismo que Ecuador. Ecuador es otro mundo, sí, más humilde, ¿no? Sí, es verdad, sí. Y Dios ha tenido gracia con Ecuador precisamente por eso, porque hay también un remanente más grande de personas temerosas de Dios en Ecuador que en Colombia. En Colombia es el desmadre, es el desmadre. Y ya sabes, escasea la profecía y el pueblo se desenfrena, ¿no? Ellos están desenfrenados, vamos, en una vorágine de amor al dinero y de feminismo religioso, gobernante. Bueno, tremendo ya. Sí, hablando de feminismo, es que se nos va el tiempo. Sí. Tenemos, pensando en el futuro, tenemos programado para los días 1, 2 y 3 de marzo un retiro Esther, solamente por dejar la idea para que las mujeres que quieran experimentar en ese retiro, ya hay lema también, creo, ¿no? Sí, hay lema y las ponencias también, ¿no? Es un lema muy curioso, sorprendentes. Mujeres sorprendentes. Y es que dar un lema que no hayamos dado con respecto a Esther, sí, que ya lleva años y años tal, pues tiene que haber revelación, si no, no puede ser. Claro. Y sí que el Señor nos inspiró a mi mujer y a mí, viendo a esta valiente ahí en lo más alto de lo alto, gobernando a no sé cuántas mujeres, y encima... Fíjate, como eran los apóstoles, ¿no? Siendo casi sin saber leer ni escribir, siendo la capataz que el pastor tiene para supervisar a los obreros contratados. Los obreros contratados de albañiles, una pasada, ¿no?
una mujer especial. Así sorprendían los apóstoles, pero si estos son pescadores, no saben, no tienen letras, Estos no son saben ni analfabetos. leer ni escribir. Bueno, leer y escribir todos sabían, pero Así que poquito mujeres más. sorprendentes, que realmente hay mujeres sorprendentes, ¿no? Para que todo el mundo sepa que nosotros, aunque no somos feministas, amamos y respetamos las cualidades, las virtudes divinas en las mujeres y el ministerio que Dios concede a las mujeres, ¿no? Y en muchos casos una gracia mayor que a los hombres, como vemos bien claro en el caso de Débora con el generalísimo que se acobardó del ejército de Israel. Y ¿cómo se llamaba? Bueno, el caso es que Débora recibió la gracia para Ya que no vas tú, ya voy yo, ¿no? para impulsar al general a salir de la cobardía, ¿no? Y a ganar las batallas. Yo creo que va a ser algo especial. Sí. Tomen nota, días 1, 2 y 3. Entre las ponencias, una de ellas es geniales. Imagínate tú, mujeres geniales. Pues claro que las hay. Claro. Y cualquiera, en el momento en que el Espíritu Santo puede hacer una revelación o puede dar un toque sobrenatural divino, pues convierte a una mujer que aparentemente fuera pues pasada desapercibida, la convierte en genial, ¿no? En cuanto a que revela a Dios algo. Sí, la genialidad de Dios está en su vida. Está en su vida. Pues ¿no? muy bien, así que tomen nota, en Los Llévenes, en Toledo, los días 1, 2 y 3 de marzo, tenemos ese retiro Esther. Y no falten, porque ya saben que no nos falla el Señor en el ministerio Esther. Hay manifestaciones claras, sobrenaturales, incluso sanidades emocionales y físicas. Así que les esperamos, mi esposa y yo, si el Señor nos da la gracia de estar con ustedes. Muy bien. ¿Vamos a orar? Vamos a orar, sí. Muy bien. Padre bendito, sobre Jesús. todo hoy tenemos una oración de gratitud a ti. Sí, Dios. Por todo lo que nos haces experimentar, Señor, como espectadores de tu mover, de tu gracia. Gracias por la obra en Guatemala, en Colombia, en Bolivia, Señor. También en los países alrededor, Señor, de Estados Unidos, México, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Sí, Nicaragua, Belice, Señor. Gracias, Dios mío. Señor. También en Centroamérica, Señor, en Sudamérica, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, que han estado en estos Santo congresos. Dios, manifiéstate. Señor, que tu gracia que ha sido ministrada en esos lugares, Señor, pueda ser recogida y potenciada por los hermanos que hayan quedado. Que tu palabra no vuelva vacía a ti, como dices en tu palabra en Isaías. Señor, y que podamos ver ese crecimiento de gracia, de bendición, de unción por medio de tu Espíritu Santo. Y gracias también por ese retiro que vamos a poder tener el mes que viene, el 1, 2 y 3 de marzo. Señor, bendice el Ministerio Esther, multiplica la gracia en las mujeres que allí vayan también. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias también a ti por estar hoy aquí. Sí, el gracias, esfuerzo Señor, y a ti. de venir casi del avión aquí. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.